Barbarita. En alguna ocasión, jadeante, presuroso, apresurado, había llegado el escritor colombiano Álvaro Mutis a la casa de su compatriota Gabriel García Márquez con una pila de libros en las manos. Los colocó en la mesa, extrajo uno de ellos y se lo entregó al maestro. Lea esta vaina para que aprenda. El libro que le había entregado se llamaba Pedro Páramo. Se había publicado, era una edición mexicana que se había publicado en 1955 y que apenas era conocido por el público y sin embargo, bueno, pues ya había asombro. Dice Gabriel García Márquez que a partir de ahí empezó a leerlo y bueno, durante toda la noche lo hizo en 2 ocasiones y bueno, pues dice que desde que había leído La Metamorfosis de Kafka no había tenido tal sensación. Un libro extraordinario, diría después Gabriel García Márquez. Hoy nuestra leyenda urbana nos habla del autor de ese libro, de Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, el hombre que al tiempo era fotógrafo, el hombre que al tiempo era aprendiz de historiador, el hombre que al tiempo escribía textos relativos a los lugares que iba visitando, el gran escritor mexicano Juan Rulfo. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en este momento me encuentro en la Biblioteca José Luis Martínez, aquí en la Biblioteca de México José Vasconcelos, y vamos a hablar de uno de los personajes, uno de los escritores más importantes de nuestro país y del mundo entero. Me refiero a Juan Rulfo, un hombre que con solo 2 obras, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, logró revolucionar el mundo de la literatura y en este momento quiero pues darles un adelanto de lo que vamos a llevar hoy. Esta es una de las primeras ediciones del Llano en Llamas, pero además es la primera edición de este libro autografiada por Juan Rulfo a su gran amigo José Luis Martínez. Así que quédese con nosotros aquí en Leyenda Urbana para descubrir este gran escritor. Y bueno, pues no olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx, también de ver nuestra página web www.proyecto40.com y también pues no olviden de escribirnos a Facebook o a Twitter @sinfrancesconi. Esa es mi dirección, quédese con nosotros. Nacido el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, en una de las 3 casas que tenía su familia, unos hacendados que habían ganado cierta prosperidad. Bueno, Juan Rulfo es registrado, sin embargo, en el pueblo de Sayula, un pueblo con tendencias al culto hacia los muertos. Quizás ahí se forjaría la semilla de lo que sería finalmente esta maravillosa novela Pedro Páramo. Juan Rulfo es registrado con el nombre Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, así aparece en los libros que están allá en Sayula. Pero el joven Juan Rulfo tendría una niñez quizás holgada, pero posteriormente llegaría la tragedia a su casa. En 1923 es asesinado su padre cuando él apenas tenía 7 años. Posteriormente, en 1927, 4 años más tarde, moriría la madre. Y a partir de ahí, bueno, Juan Rulfo haría vida en San Gabriel, donde tenía la familia otra de sus casas. Posteriormente se iría a Guadalajara, vive un tiempo con la abuela, vive un tiempo con algunos familiares cercanos y bueno, se mete a una escuela primaria, posteriormente se mete a una escuela de josefinos, entra al seminario. Él quería, más que ser sacerdote, estudiar latín. Y bueno, en 1934, cuando él quiere inscribirse a la Universidad de Guadalajara, se encuentra con una huelga y entonces llega a la Ciudad de México. En la Ciudad de México no le revalidan sus estudios. Él llega a la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues se encuentra con que como no había relación entre la Iglesia y el Estado, los estudios realizados en seminarios no eran válidos. Oficialmente, en consecuencia, él, bueno, pues entra como oyente a clases en la Facultad de Filosofía, entra a clases en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, y sin embargo,
bueno, pues él no termina ninguna de las dos carreras porque, bueno, físicamente no podría realizarlo ante la falta de documentos, pero a partir de ahí se inicia su inquietud literaria, aunque la de fotógrafo, que es otra de las facetas del maestro, se había iniciado en 1930. De hecho, ese año había ganado un concurso en el periódico Excelsior, le había llevado una de sus fotografías que tomaba de los parajes de la provincia del interior de la República Mexicana. Encontramos aquí para seguir hablando de Juan Rulfo en uno de los acervos más grandes de nuestro país que se encuentra aquí en la Biblioteca de México José Vasconcelos, y estoy hablando del acervo comprado hace un par de años de José Luis Martínez. Y para hablarnos de los tesoros que hay aquí de Juan Rulfo, porque realmente son tesoros, está con nosotros el encargado de la biblioteca del acervo, Daniel Bañuelos Bullón. Juan Rulfo, además de que tenemos aquí pues unas pequeñas colecciones, también fue publicado en muchísimos países. Cuéntanos cuál es el primer tesoro con el que nos vas a sorprender. Claro. Este libro que tengo en mis manos es la primera edición de Llano en Llamas. Voy a abrirlo con mucho cuidado frente a la cámara para que vean que es un libro dedicado hace casi 60 años. ¡Qué maravilla! Es una dedicatoria que le dedica a Rulfo a José Luis Martínez, que la voy a leer. Dice: a José Luis Martínez, con mi gratitud y muy sincera amistad. México, 1953. Es decir, prácticamente saliendo del horno editorial, Martínez se lo entrega a... Bueno, Rulfo se lo entrega a Martínez. Y lo cierto es que habla mucho de la colección y también de la amistad de ellos dos. Cuando Rulfo llega a México, a la Ciudad de México, a estudiar, ¿no? En 1938, se reúnen aquí en el centro en un café con Martínez, que también venía como estudiante, y con Arriola. Los cafés, ¿no? De esa época, que era lo que estaba en boga. Estudiantes. Entonces, pues justamente los tres, viniendo del mismo estado, el interior de la República, se hacen compañía, son muy amigos, y no solamente eso, sino también creativos, ¿no? Pues lo cierto que tenemos aquí en esta biblioteca, bien resguardado, el primer libro del autor mexicano más leído y en la biblioteca más completa. Durante su estancia en Jalisco, Juan Rulfo conoce dos episodios dramáticos, traumáticos de la historia de México. La Revolución Mexicana, a él le tocan los rescoldos, la gente que todavía en alguna forma permanecía levantada después de que ya llega al poder Álvaro Obregón. Posteriormente, bueno, la Revolución Cristera, que se da justamente allá en Jalisco entre 1926 y 1929. Episodios de esta gesta se van a recrear en dos de sus libros maravillosos de Juan Rulfo, El Llano en Llamas y el propio Pedro Páramo. Ahí, de pronto, bueno, pues aparecen personajes que él va descubriendo a lo largo de sus caminatas. Él le encantaba caminar, le encantaba escalar y le encantaba fotografiar. A lo largo de esos pequeños viajes se va a encontrar con gente que va a reflejarse. Pero, bueno, pues cuando llega a la Ciudad de México, va a trabajar en la empresa Goodrich Euskadi, con la fortuna para él que Goodrich Euskadi lo nombra agente viajero. Finalmente, él va a recorrer grandes parajes de la República Mexicana y ahí va a encontrar el centro, el meollo de sus fotografías, el meollo de sus cuentos. Por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca aparece un pueblo que se llama San Juan Lubina. Usted recordará que hay un cuento en El Llano en Llamas que alude justamente a un poblado lubina, aunque lo ubica justamente allá en el estado de Jalisco. Posteriormente, bueno, pues descubre Comala. Comala es el pueblo que le da, que está en el epicentro de la historia de Pedro Páramo. Bueno, pues Comala es un pueblo que está, quizás no con esas características, pero que existe allá en Colima. Juan Rulfo va recorriendo gran parte del país. Posteriormente, bueno, pues tiene la fortuna también de ser agente de inmigración de la Secretaría de Gobernación. Como tal, bueno, pues él se tiene que trasladar a los lugares fronterizos, fundamentalmente
fundamentalmente a la parte sur de la República, y ahí sigue abrevando, sigue encontrando diversas circunstancias. Él va estudiando finalmente los aconteceres de México, va estudiando las etnias y va escribiendo, a veces en hojitas, a veces en cuadernos, a veces en forma ya más organizada, pero siempre a mano. Va escribiendo textos en relación con lo que va encontrando, con lo que va ubicando y las teorías que va realizando. Juan Rulfo llegaría a ser el editor, el jefe de edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí pudo canalizar finalmente los últimos 20 años de su vida toda esa vocación hacia dar a conocer los lugares remotos de la República Mexicana. ¿Por qué él decide escribir sobre estos temas? Lo cierto es que fue un hombre realmente que conoció el campo, pero también conoció la pobreza. Muchos años trabajó para el Instituto Nacional Indigenista. Parte de la obra editorial de este instituto él la dirigió, ¿sí? También fue vendedor en su juventud, conoció el país, y realmente lo que refleja esas dos obras es un hombre en su tiempo, y además conocedor de su país y consciente de la realidad que estaba pasando en su época. Los primeros cuentos de Juan Rulfo aparecerían en una revista editada en la Ciudad de México en forma de libro. Estamos hablando de América. Ahí están, por ejemplo, en las ediciones, ahí están Talpa, ahí están Nos han dado la tierra, ahí están Diles que no me maten, ahí están también, bueno, pues cuentos inmortales como el propio llamado El llano en llamas. Posteriormente, bueno, pues también va a publicar Rulfo en una revista que se llamaba Pan. Esta revista se editaba en Guadalajara y el editor, el director, era ni más ni menos que el escritor Juan José Arreola. Juan José Arreola había conocido a Rulfo en un café de moda allá en Guadalajara. Se habían encontrado, finalmente habían hecho una buena amistad, tan buena que trabajarían juntos haciendo guiones de cine. Y bueno, Juan José Arreola tiene fe inmensa en Rulfo. Él, siendo su paisano, bueno, pues siente que está germinando un gran escritor. Finalmente, en el año de 1953 se va a publicar con 15 cuentos, posteriormente se le agregarían 2 más para llegar a 17, se publicaría El llano en llamas. La reacción inmediata de la gente fue impresionante. Un libro que metía en escena el realismo mágico, un libro que condensaba, yo diría, los anhelos, la fe, los encuentros, desencuentros, las situaciones que vive el campo mexicano. El llano en llamas y Pedro Páramo son 2 novelas de la tierra recorrida por el viento y el polvo. Finalmente, escuchemos la voz y las palabras de Juan Rulfo. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapaleo del río contra los troncos de los camichines, el griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido. Después del llano en llamas viene pues Pedro Páramo. Así es. A mí, en el colegio, de hecho, me hicieron leer Pedro Páramo. Claro. O sea, es un libro que se volvió, pues, realmente famoso en el mundo entero. Hay muchas cosas que decir del Pedro Páramo. De hecho, primero que es, junto con la obra de Borges, de acuerdo a una encuesta que hizo hace unos años Alfaguara, los autores más reconocidos y leídos en América Latina. Número 1. 2. Respecto a Pedro Páramo, realmente es una obra perfecta. Refleja en pocas páginas mucho de la historia mexicana, revolucionaria y postrevolucionaria, ¿sí? El inconsciente colectivo, la muerte, las tradiciones, y también algo que le toca a Rulfo, y regreso justamente a su infancia. A él le toca la guerra cristera. Y prácticamente en una región que al final de cuentas fue muy combativa y participa en la guerra cristera. Niño, sí, claro. Entonces,
parte de este cuento también refleja una parte de una historia de México muy importante y que la conserva, ¿no? Pues nosotros nos quedamos con ese pensamiento porque quiero mandar un corte comercial porque vamos a seguir hablando de Pedro Páramo y de todas de todo este mundo que crea Juan Rulfo en el mundo entero. En una de las muchas cartas que le envía a su novia Clara Aparicio, a quien había conocido desde que tenía 13 años, Juan Rulfo le cuenta que está escribiendo una novela que se llamaría Una estrella junto a la luna. Posteriormente, bueno, pues esa novela cambiaría el nombre hacia Los Murmullos. Con ese título se entregaría al Fondo de Cultura Económica para su primera impresión en el año de 1955. Estamos hablando de una novela singular, tan singular que rápidamente Mariana Frenk la traduce al alemán y posteriormente, bueno, en no menos de 50 idiomas se ha traducido esta novela impresionante y bueno, se va entrando a un paraíso en donde, bueno, pues no sabe uno en qué momento la vida se acaba y la vida empieza de nuevo. Un asunto impresionante que, bueno, pues registraría el ascenso total de este joven entonces todavía Juan Rulfo, el libro inmortal. El libro que finalmente, bueno, pues dejaría una estela impresionante en todos. Hay quienes orgullosos tienen en sus estantes, como es el caso de José Luis Martínez, tenían en sus estantes, tenían el libro, la primera edición de Pedro Páramo, autografiada por el propio Juan Rulfo. Porque estoy viendo las primeras ediciones de libros que realmente han dejado una huella, una marca indeleble en la historia mexicana. Esa es una edición, ¿sí?, en alemán de Pedro Páramo. Qué maravilla. En alemán y además creo que está dedicada, ¿no? Así es. Se la dedica Rulfo a José Luis Martínez y a su esposa Lupita, ¿sí? Esta es una edición editada en Hungría. En húngaro. Es otra edición que se editó en Holanda. Holanda. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y esta es la editorial, Román. Así es. Y esta es otra que se editó también, otra edición en Alemania. En Alemania. Y así tenemos otras más. También es otra edición en Alemania. En Alemania. Después tengo otras en inglés, en francés, seguramente que estarán también en nuestros anaqueles. Y lo que un investigador en Rulfo puede tener aquí es la oportunidad, ¿sí?, de tener en sus manos de esta obra descomunal diferentes ediciones en diferentes idiomas en diferentes momentos. En 1956, ante el éxito de la aparición de la novela Pedro Páramo, el Indio Fernández llama a Juan Rulfo para hacer cine. Él lo invita a ser guionista y él, tímido como era, pues decide asociarse en alguna forma con Juan José Arriola para hacer guiones. Ahí nacería, por ejemplo, El Despojo, una película que, bueno, pues no causó gran impacto, sin embargo el guión era impresionante. Ahí aparecería también, al paso de los años, otro guión que se publicaría en libro hasta el año de 1980, una historia que daría para 2 películas. La primera de ellas, con ese nombre, El Gallo de Oro. Lo pedimos como extraordinario, con bandera negra. ¿Con qué nombre lo quieres? El Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión. La segunda película, El Imperio de la Fortuna, El Talismán, va a ser Blanca Guerra y ahí aparece como el personaje principal, como el gallero, aparece Ernesto Gómez Cruz. Pero habría más, habría otro guión que hace Juan Rulfo que se llama Paloma Herida. Ya llevamos muchas horas con esta farsa. No podemos seguir así. ¿Acaso quieres que se pudra tu vida en una cárcel? Y posteriormente, bueno, pues habría una
una película que se basa en un guión que se llama La Fórmula Secreta. En este texto de La Fórmula Secreta, de pronto Juan Rulfo dice una frase que se vuelve maravillosa: la miseria dividida entre muchos toca a menos. Y bueno, hay otro guión que hace Juan Rulfo, aparentemente con viso de novela, y sin embargo no llega a cuajar como novela. El libro tiene que ver con un hijo, el hijo de la desventura, así se llama el texto. Bueno, finalmente aparece solamente un fragmento, un libro que se llama, un cuento, un relato que se llama Un pedazo de noche. Este es el primer relato que hace Juan Rulfo metido en el escenario urbano. Ya no es el campo, ya no son las matas, ya no son los ríos, ya no son los personajes de que huelen pues el campo mismo, sino que ahora es la ciudad. Son los guiones que finalmente, bueno, pues derivarían en películas como Talpa. En realidad, Talpa, bueno, pues es un cuento de Juan Rulfo en el que, bueno, pues aparece el fanatismo de la gente, aparece también las pasiones humanas, aparece una estrella deslumbrante, Lilia Prado, en un escenario en donde hay que ir a Talpa a pedirle a la Virgen que alivie a Tanilo. Levántate. Ya estamos en el camino real. Y hay otra película más, El Rincón de las Vírgenes. Esta película está basada en un cuento que se llama Anacleto Morones, justamente interpretado por Emilio Elidio Fernández. Pero no me mires a mí. Ay, niño Anacleto, ¿cómo cree? Eso de tener 40 años, de estar nueva, es un pecado. El niño Anacleto ya no está con nosotros. Muchas películas en el escenario de Juan Rulfo, pero también muchas escenas inolvidables dentro del marco de sus cuentos que quizás sean mucho más dramáticos que las películas. Es que leyendo un libro de Juan Rulfo puedo ver a Figueroa, ¿no? Sí. Las imágenes plasmadas, esto es lo que él realmente nos transmite al leer sus palabras, ¿no? Pues lo cierto que los escritores intelectuales de la primera mitad del siglo XX en México tienen una oportunidad descomunal que fue construir una nación. Y lo cierto que desde diferentes ópticas se construyó la nación, México en imágenes a través del cine, pero también en literatura. Y es muy interesante, de hecho, o sea, esta relación de Rulfo con el cine. Y aquí traigo a conocer otro libro que tenemos aquí a la mano. Esta es la primera edición del Gallo de Oro. Gallo de Oro, una famosísima también película. Película. En el guión original de Juan Rulfo. Y bueno, aquí tenemos una edición para que también quiera conocer esta faceta guionista de Rulfo. Aquí lo tenemos. Casado en 1948 con Clara Aparicio, Juan Rulfo tendría 4 hijos: Claudia Berenice, Juan Carlos, Juan Francisco y Juan Pablo. Era él un hombre taciturno, no era un hombre de sociedad, no era un hombre de los escritores que de pronto se pasean en las calles de la ciudad o se meten a los cubículos o se meten a los cenáculos de carácter literario. Él alguna vez le preguntaron en una entrevista si se consideraba un solitario. Él dijo que no, que en realidad lo que pasaba es que su trabajo lo absorbía tanto que de él se iba a su casa y no tenía tiempo de hacer vida social. Sin embargo, bueno, pues su palabra era delgadita, vamos a decir que hablaba casi en susurros. Podemos decir también que, bueno, pues hablaba poco, él más bien observaba y posteriormente, bueno, pues cuando hablaba con una fluidez que impresionaba. Pero, bueno, ¿quién podría en un momento dado criticar esta forma de ser de un hombre que reflexionaba, que pensaba hacia adentro para finalmente realizar sus obras maestras, a pesar de que solamente 2 libros lo hayan llevado a la cúspide? Yo
yo quiero que nos digas cuál es la sorpresa que Claro, tienes para mira, nosotros. hablando de esta Porque relación... él tenía una relación Sí, una bastante... relación con los Era la cineastas. época del cine de oro, ¿no? Sí, de hecho, te muestro esta fotografía. A ver. Esta foto es un fotograma de una película experimental hecha en 1969 por Alberto Isaac, que se llama En este pueblo no hay ladrones. Y si la ven, en el primer plano aparece Carlos Monsiváis. Sí, y en sí. segundo plano van a encontrar a Juan Rulfo como extra Increíble. del Cine Nacional. Y al lado de él, Abel Quesada. Pero qué curioso, porque además aquí es donde vemos el temperamento de los tres, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti, Daniel, por estar con nosotros. No, a Daniel Bañuelos Bullón. Así es. Muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana con Juan Rulfo. Víctima de enfisema pulmonar, el 7 de enero de 1986 moriría Juan Rulfo en medio del estupor del gremio literario y en general de los millones de lectores que había acumulado a lo largo de todo el planeta. Sin embargo, bueno, pues a partir de ahí se realizan una gran cantidad de nuevas ediciones de su obra. A partir de ahí salen libros que quizás en su momento él no habría permitido que aparecieran. Por ejemplo, las cartas que le manda a la que era su novia, Clara Aparicio. Por ejemplo, textos como El Gallo de Oro, que sí se había publicado 6 años antes, pero que finalmente empieza a germinar dentro del escenario de sus guiones de cine. Juan Rulfo, el hombre, Juan Rulfo, el personaje atormentado, Juan Rulfo, el gran escritor, pero sobre todo Juan Rulfo, el hombre que nos dio a través de la literatura el conocimiento, el sabor, el olor de México. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Lo invito el próximo sábado a las 9:30 de la noche para que nos acompañe en otra edición de Leyenda Urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí, pero este programa ya termina. Nosotros nos despedimos de Leyenda Urbana y de Juan Rulfo, quien nos dejó su última obra de arte, su último escrito en 1980 llamado El Gallo de Oro. No olvide escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx, o ver nuestra página web www.proyecto40.com, también de escribirnos a Twitter @sinfrancesconi y que nos vea la próxima semana, como siempre, el sábado a las 9:30. Gracias.